¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Los ministros de Pedro Sánchez no dejan de sorprendernos con sus excentricidades. Ahora ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la que nos ha dejado boquiabiertos al defender que había que cambiar el concepto patria por el de matria. Pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo. La nueva ocurrencia de Yolanda Díaz viene a sumarse al despropósito de Irene Montero, que en un afán de imponer un lenguaje no sexista ha caído en el ridículo más absoluto con sus discursos. Frente a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes, no solamente no estáis solos, solas, soles, las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque lo habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, parecía difícil superar el vosotros, vosotras, vosotres, pero Yolanda Díaz se ha cubierto de gloria con lo de patria y matria, ¿no? Sí, efectivamente, porque como le pregunten su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y tal, no va a tener mucho que decir. Entonces, mejor decir tonterías como matria, patria y saltarnos con estas cosas para que perdamos un poco el tiempo hablando de ello, aunque aunque es divertido hablar de ello, la verdad no deja de ser una pérdida de tiempo, pero bueno, a eso se dedican cuando, dice el refrán que cuando el diablo no tiene cosas nada que hacer, mata moscas con el rabo, ¿no? Pues esto es lo que hacen. Estos tienen mucho que hacer, pero como no hacen nada bien, pues tienen que dedicarse a estas cosas. Pero, Javier, ¿los ministros dicen estas tonterías porque realmente las creen o es lo que tú dices? ¿Tratan de mantenernos ocupados para que no pensemos en las cosas serias? Yo creo que las dos cosas, porque las creen de verdad y porque tratan de tenernos ocupados y despistados con estas cosas. En realidad, sus cerebros funcionan así. Sacabais antes del vídeo de Irene Montero con el todas, todes, y el todes y todas estas cosas. Alberto Garzón hablando de la carne. Suponemos que en su boda, excepto cuando se casa él, por supuesto, en su boda habrá habido bien de carne. En fin, estas cosas realmente las creen en ellas, exactamente, pero las utilizan cuando tienen que entrar en temas un poco más delicados y más complicados, como son su gestión, y no saben qué decir. Has mencionado a Alberto Garzón, pues efectivamente a estas patadas al diccionario de la ministra Irene Montero vienen a sumarse a ciertas declaraciones ministeriales que, más allá de la polémica, además son nocivas para nuestra economía. Es el caso del titular de Comercio, el comunista Alberto Garzón, que cada vez que abre la boca perjudica a algunos de nuestros sectores estratégicos. La última, seguro que ustedes la recuerdan, es cuando cargó contra la ganadería porque, en su opinión, comer carne es malo y las vacas perjudican al medio ambiente. Así lo decía. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica, es más, apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos.
Nosotros, desde Los Intocables, queremos reiterar una vez más nuestro total apoyo a nuestros ganaderos. Hoy le mandamos un saludo al matador de toros Rafael Ayuso, que en su finca La Alternativa, en Colmenar Viejo, sigue apostando por la fiesta nacional y mantiene activa la organización de festejos taurinos. Ahí le vamos a ver al maestro Rafael Ayuso posando junto al autor del hierro de su ganadería, el picapedrero Juanma Jiménez. Enhorabuena, maestro, por seguir apoyando a nuestra fiesta. Y Javier, estas declaraciones del ministro de Consumo, al margen de que sean otra tontería, lo grave del caso es que perjudican a nuestros sectores económicos absolutamente más estratégicos, como pueda ser el caso de la ganadería. Bueno, en primer lugar, ya el primer error es poner a un comunista de ministro de Consumo. Bueno, es un error porque el consumo solo es para él, porque él solito consume. En segundo lugar, es al personaje, ya no es el comunista en general, es al personaje, que Alberto Garzón tiene que pensarse muy bien para conseguir dar un paso detrás de otro, ¿sabes? Y en tercer lugar, que no saben lo que dicen. Estos están por la agenda a la que están apuntados, que es la agenda, la famosa Agenda 2030, la carne sintética que quiere imponernos Bill Gates a todo el mundo, que comamos, yo qué sé, cucarachas, mosquitos o lo que nos quieran dar de comer y todas estas historias. Son sandeces que se inventan para en realidad cumplir con lo que se les manda, porque ellos están ahí por los que se les mandan. Pero casi que te vuelvo a preguntar algo muy parecido a lo de antes. ¿Este tipo de declaraciones las dice el ministro por inconsciencia o porque realmente quiere perjudicar a propósito a los sectores económicos españoles? Bueno, y te repito casi lo de antes. Ellos están cumpliendo una agenda y esa agenda la conocemos todos. Básicamente conocemos todos en qué consiste. Entre otras cosas, consiste en desplazar, por así decirlo, el consumo de carne por vaya usted a saber los motivos que sean. Y es a lo que están. Alberto Garzón, lo que pasa es que pues para conseguir que se repitan esos discursos, pues tienen que coger a personajes como Alberto Garzón, que la verdad es que son poco creíbles y poco válidos por su nula capacidad intelectual. Entonces, pero ellos están a cumplir lo que se les manda. Hay un claro marcaje en ese sentido con esa agenda, y una de las marcas que nos hace esa agenda es decir que la carne hay que sacarla de nuestra dieta, por así decirlo. Y ahí tienes toda la razón, porque por mucha broma que hiciera luego Pedro Sánchez con lo del chuletón en su punto que es imbatible, hay que recordar que en su famosa Agenda 2050 ya incluía este asunto de que hay que comer menos carne y que las vacas son perjudiciales para el medio ambiente. O sea que no es una cosa dicha así por casualidad, ¿eh? No, desde luego que no. Perjudicial para el medio ambiente no debe ser que Pedro Sánchez vaya en avión hasta el Mercadona, eso no debe ser perjudicial, sino las ventosidades que se tiren las vacas en el campo. O sea, como verás, son tantas estupideces que es que da hasta un poco de pereza incluso discutir sobre ellas, si te das cuenta, porque son sandeces, es como discutir si ahora es de día o ahora es de noche, o sea, son cosas sin sentido. Un debate sobre eso es absolutamente absurdo. Nosotros somos animales omnívoros, toda la vida hemos comido carne, hemos comido vegetales, hemos comido de todo, y el mundo ha funcionado durante miles de millones de años. Llegan estos listos, los Alberto Garzón de compañía, el Pedro Sánchez y el otro, y ahora pretenden cambiar el mundo, Dios sabe por qué motivos ocultos. Pues casi, Javier, que te pido perdón por haberte obligado a reflexionar sobre tamaños asuntos, por Dios. teniendo encima lo que tenemos. Don Javier Villacorta, director de Diestro, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, Javier. Un saludo, gracias. Hasta luego. Señor Pedrosa, ¿cómo lo ve usted? Cuidado con estas cosas, ¿no? Porque sin duda son estupideces. A ver, vamos a darle un poco más a esto. Nosotros, incluso en estos programas y en algún otro canal, tenemos cuidado de calificar, porque entonces cualquier cosa es un insulto. O te dicen que estás descalificando a alguien. No, o sea, la ministra es tarada, y eso no lo digo yo, son sus acciones las que la definen, y como figura pública está sometida al escrutinio del resto de las personas que o las votaron o no las votamos, pero somos gobernados por lo que ella hace.
Pero ojo con esto, porque la otra ministra, la señora Montero, no es simplemente un tema de lenguaje inclusivo. Es que cuando ella habla de chicos, chicas, chiques, todos, todas, todes, es avanzando en el uso de la neolengua. ¿Por qué? Porque entonces algunas personas empiezan a creer que en efecto existe un él, un ella y un algo más que no es ni él ni ella. Y a través de ese uso de la neolengua se va construyendo unas identidades que obedecen, que no son de verdad, que obedecen a lo que hoy se conoce como la posverdad, que es una situación creada en torno a sentimientos. Pero lo importante de esto que hacen es que van moldeando las mentes de una gran cantidad de personas que son luego las que vienen a señalarte y te facha, retrógrado, machista, misógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del todo, todas, todes no es intolerancia, es biología, es genética, no se trata de eso. Y lo de la patria, bueno, no sé si esta señora se habrá enterado de que patria es la forma femenina del adjetivo patrius del latín, y no sé si habrá escuchado aquello de madre patria, ¿verdad? O sea, si usted no ha escuchado eso, que por cierto, probablemente no lo haya escuchado porque usted, como buena comunista, odia a España, ¿verdad? Odia cualquier vínculo, sea sanguíneo o sea de tierra, que se tenga, ¿verdad? Porque eso es la patria. La patria es un vínculo de tierra y de sangre. Se lleva en las venas o se gana a través de la querencia y de la adhesión a las cosas, a la cultura y a una serie de elementos, sea que porque emigraste o porque naciste en un sitio, pero esas son las dos vías de constituir patria, el vínculo de tierra y de sangre. Como usted, como todos los comunistas, por cierto, ayer fue 18 de julio, ¿verdad? Debería ser... La paga doble. ¿Ah? La paga doble que quieren quitar en el Consejo de Ministros mañana. Bueno, sí. Como usted, todos los comunistas odian a España, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted tiene que inventarse estas estupideces de la patria. Y, señor Garzón, las flatulencias de 1000 vacas no hieden tanto como las estupideces que usted saca de su boca. Bueno, yo creo que sin duda todos queremos una ministra de Trabajo que nos hable de patria y de matria, con un índice de paro desbocado del 20 y tantos %, tantos miles de familias que no llegan a fin de mes. Pues hombre, que la ministra de Trabajo se dedique a estos menesteres sin duda nos alegra muchísimo. La verdad es que yo cada día admiro más a George Orwell y la visión que tuvo en 1984. Aquellos de nuestros... Lo clavó, ¿eh? Joder, es que, o sea, de verdad, yo invito a todos aquellos espectadores que nos estén viendo, que no hayan leído todavía esa novela o que la leyeran hace tiempo, que la vuelvan a leer y entenderán muchas cosas, escritas además por un comunista como George Orwell, que estuvo en la Guerra Civil Española, luchando en el bando republicano y tuvo que salir por patas de España porque los comunistas le querían matar, porque él era trotskista. En fin, el hombre sabía de lo que hablaba ya por el año 36. Vamos a ver, creo que fue Chesterton el que dijo que cuando uno deja de creer en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Claro, ante el vacío que tenemos, pues surge cualquier tipo de creencia, como es el caso de la religión vegana. Y hablo de religión porque vuelvo a decir lo mismo que decía antes del socialismo, y seguramente aquellas personas que nos estén viendo que no sean creyentes o que sean ateas o agnósticas, etcétera, pueden creer que es una exageración, pero es que realmente es un cuerpo doctrinal irrebatible, dogmático, etcétera. Y hablo de la religión vegana porque es curioso que vas hablando muchas veces con las nuevas generaciones, están absolutamente convencidas, muchos de ellos, de que es cierto el tema de la superpoblación, hay que eliminar población, nos vamos a salir ya, ¿no? por los bordes, nos vamos a caer al agua, nos vamos a caer al mar porque y como además hay cambio climático y está subiendo el agua y hay menos tierra y bueno, pues ya vamos a morir en fin, todas estas cosas que ya las dijo Malthus hace ya casi 2 siglos. Fracasó estrepitosamente con todas sus previsiones, pero estos neomalthusianos lo vuelven a coger. Religión vegana porque, oye, poca broma, tú lo decías antes, don Luis, en Francia
ya se producen asaltos a carnicerías, porque, claro, vamos a ver, el problema es, en el momento en el que tú consideras que una vaca tiene la misma dignidad que un ser humano, pues evidentemente matar a una vaca es asesinar, y está al mismo nivel que asesinar a un ser humano. Y entonces, claro, igual que no hay carnicerías donde te ponen muslos de ser humano, pues no puede haber carnicerías que te sirvan un chuletón de ternera, porque ese es el planteamiento. Esto que parecería de broma o exagerado, es real. Y vuelvo a decir, en Francia están atacando ya carnicerías. En España, hablando con ganaderos, a mí me han llegado a decir que en los mataderos ahora tienen que muchas veces llevar los cargamentos de cerdos o de vacas o de ovejas, de lo que sea, de madrugada, porque los animalistas están en la puerta de los mataderos haciendo guardia porque quieren salvar la vida de esos cerdos, de esas vacas y tal. Hemos visto imágenes, y el que no, que las busque, que valen la pena, de animalistas llorando, saludando a los cerdos, ¿no?, a través de las rejas de los camiones, despidiéndose de ellos. Claro, el cerdo evidentemente a su bola. Dándoles agua con una botella. Dándoles agua, refrescándoles. Sí. El cerdo, si pudiera pensar, diría, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, estamos yendo a un... claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nos perdemos en debates absolutamente estúpidos, como el tema de la patria y de la matria, que al final, evidentemente, no son tan inocentes esos debates, evidentemente tienen una intencionalidad, pero al final, mira, como dos tweets que lo han resumido muy bien la situación, ¿no? Dice, mira, estamos pagando ahora, o he pagado 43 euros más que el año pasado en mi factura de la luz, y estamos pagando un 100 y pico % más, o no sé cuántos, también por el gasoil y por la gasolina, etcétera. Dice, oye, pero mira, por lo menos puedo entrar en el registro civil siendo Manolo y salir siendo Mari Carmen, ¿no? Entonces, ese es el gran avance de la izquierda. Y luego otro tuitero que decía que, bueno, que ya que está el tema de la patria y de la matria, pues que a lo mejor habría que hacer una revisión sobre el tema de las papadas. No voy a decir más. Papades, papadis, papados, no voy a decir más. No. Es un término machista, papadas, ¿no? Bueno. En fin. Sí, la verdad es que no sé por dónde tomarlo, ¿no? Pero yo la primera, sí que sé por dónde tomarlo, pero la primera de las reflexiones que hice cuando escuché a la ministra del Paro de hablar de patria y matria, fue decir, bueno, esta señora, señorita, señorito, señoritis, señoritu, realmente no distingue entre lo que es femenino y masculino. Y don Luis lo acaba de explicar muy bien hace un momento, ¿no? Lo primero que si son tan feministas, lo primero que tenía que haberse dado cuenta es de que la palabra es femenina y no es masculina, que yo creo que es por donde viene. Y sí que es verdad que estos cambios de palabras, intentar hacer o sacar un neolenguaje que ellos llaman inclusivo, que yo pienso que es todo lo contrario, tiene un objetivo doble. Lo primero es adoctrinar en su filosofía, y lo segundo es bueno, pues servir de cortinas de humo ante todos y cada uno de los escándalos que está dando el gobierno. Yo a veces creo que lleva la agenda directa con el mismo presidente del gobierno, ¿no? Y luego que estamos hablando del tema de los chuletones, de los animales, yo me gustaría preguntarle al señor ministro de Consumo, señor Garzón, ¿de qué material está hecha la cartera que porta todos los días? Por ejemplo, ya que habla de que las flatulencias de las vacas aportan el 13% en efecto de gas invernadero, pues tenga la decencia de estudiar, de investigar y hable con propiedad. Es verdad que aporta el 17%, pero es dentro del sector de animales. Es decir, de todos los animales que hay en la Tierra, el 13% de los efectos invernaderos que aportan las flatulencias de las vacas, cerdos, el 13%. Oiga, no me lo confunda. No venga a decirnos que una vaca contamina más que un coche. No venga aquí a tomarnos el pelo. Claro, usted es de los que predica con el ejemplo. Ustedes dejen de comer chuletón, ustedes dejan de comer un buen jamón ibérico de cerdo, pero yo, sin embargo, voy a dejarme los cuartos en invitar a 220 comensales
a tomar un poquito de carpaccio de ternera, entrecot de ternera, o la misma Mónica, médico, madre, política y pistolera, ¿no?, que es de la cuerda de Garzón, y que la sorprendieron hace 2 días degustando un chuletón. Pues hizo bien, ¿no? Era un entrecot, a favor de bueno, ello. pues un entrecot todavía más sobre, pero fíjate... carne de todos modos, bueno, ¿no? sí, pero Sí. El corte... De vacuno. Vale, le acepto. Pero aquí Algarra daba un detalle muy importante, ¿no? Porque, claro, Garzón hace sus deberes. Y yo creo que cuando Garzón habla de que hay que empezar a reducir el consumo de carne, no sé muy bien si lo hace por analfabeto y porque lee tarde, o sinceramente porque está adelantando lo que en breve, a la vuelta de unos meses, vamos a empezar a oír de los miembros, miembres, ojo, miembris, miembrus, no se les olvide, hay 5 vocales, no 3, que hay que ir al cole, ¿eh? Eso es lo que vamos a empezar a oír en breve del propio gobierno y del propio Pedro Sánchez, ¿no? Recordemos lo que ya decía su señora mujer, experta en África, ¿no?, que viva lo vegano y que hay que producir vegetales, y no recuerdo el epíteto concreto que le daba, pero ella hablaba de que, bueno, pues que tenemos que optar por una dieta vegana, pues oiga, pero opte usted. Le diré una cosa, conozco a una persona en particular, y ustedes tienen aquí el instrumento político de eso, que se metió a vegano, ¿verdad?, que duda de la dignidad humana porque ama a los animales, y que como no cree ni en el PP, ni en el PSOE, ni en tal, entonces vota al PACMA, que ya tiene, o sea, ustedes tienen aquí un partido ecológico. O sea, esto es una campaña, lo de la carne, que no empezó con Garzón el otro día. Y tenemos a Fanny la vegana. ¿Se acuerdan de Fanny la vegana, que hablaba de los criaderos? Los gallines. De las gallinas. De los criaderos donde las gallines... Los gallos que violan a las gallinas. Eran violadas. Y ¿saben qué? O sea, que por absurdo que nos parezca, y no es que nos parece, es que en efecto lo es, pero es que hay gente que se traga eso, que surte efecto en la sociedad. Y mira, y no hay más que ver, por ejemplo, en Instagram y en TikTok, muchos de los nuevos Instagramers y TikTokers y demás profesan, digamos, esta religión vegana, animan, hacen una especie de proselitismo en nombre de una alimentación más sana, siempre, insisto, con una imagen positiva, etcétera, ¿no? Pero es que luego, por ejemplo, ya hemos visto en algunas, recuerdo no hace mucho en Valencia, cuando se iban a celebrar unas corridas de toros, bueno, varias personas que iban a ver los toros acabaron en el hospital con pedradas en la cabeza, sangrando, con una brecha, porque los animalistas les habían recibido a pedradas. Claro, en el momento, que además yo esto muchas veces lo hablo con gente de ellos, le digo, o sea, en el momento en que tú equiparas la vida de una vaca o de un toro a la vida de un ser humano, o si me apuras incluso menos, que no sea en Nerciturus, el caso del ser que no humano, sea Nerciturus. en el caso del ser humano, por ejemplo, sí está permitido el aborto, ¿vale? Con lo cual, realmente la vida humana la estás tirando por el suelo. Entonces, en el momento que tú equiparas la vida de un animal con la de un ser humano, claro, tienes un problema. Yo, fíjate, veía recientemente un vídeo de un TikToker de estos, joven, porque siempre está bien para saber pues, qué piensan, etcétera, donde él incluso se estaba planteando, claro, es que ya llegamos al absurdo del absurdo, la inmoralidad del uso de insecticida, ¿no? Entonces, que él había descubierto que había una planta que no mata a los mosquitos, pero de algún modo los repele, ¿no? Porque él no usaba, pero estoy hablando, era una chica de 20 y pocos años, pobrecita, que ella no usaba insecticida, porque claro, eso es matar a un mosquito. Asesinar a un mosquito, pero claro, entonces yo diría, pero claro, entonces los utiliza la píldora del día después. Los medicamentos tampoco, porque matas a las bacterias o a los virus que tienes dentro y son también seres vivos, con lo cual también debe, o sea,
En fin. Rayamos la ridiculez más absoluta, con lo cual corramos un tupido velo ante tal estúpido debate que algunos quieren provocar y en el que nos pretenden meter para hablar de cosas serias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preocuparnos por la situación en Cuba. Eso sí que es dramático, sufrir una sanguinaria dictadura que pisotea y humilla las libertades y los derechos de los cubanos. Cubanos residentes en España se han plantado esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Han llevado una carta para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez, exigiéndole que califique a Cuba de dictadura. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón, creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91 446 0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Representantes de diversas plataformas de la sociedad civil cubana se han dado cita hoy ante el Palacio de la Moncloa para hacer entrega de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que exprese su condena clara y directa contra la dictadura castrista. Entre las diversas entidades había representantes de Acciones por la Democracia, Cuba Democracia Ya, Somos Más, Alianza Iberoamericana Europa contra el Comunismo, SOS Cuba, Patria y Vida Baleares, Cubanos Libres en Mallorca, Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, Cubanos Libres en Chile, Unión Masónica por la Libertad de Cuba, Presidio Político Cubano, Todos Unidos y el Gremio Médico Cubano y Libre. La carta, ahí la pueden ver, se inicia diciendo: Excelentísimo señor presidente, conocedores de su alto escrúpulo ante los dictadores, lo que le conllevó a desenterrar los restos del dictador Francisco Franco, nos llena de esperanza de que usted nos pueda comprender. Y a continuación le piden una condena explícita y contundente contra la dictadura cubana. La concentración ante Moncloa se produce después de que Sánchez se haya negado a calificar de dictadura al régimen cubano, a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición. Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. Tenemos comunicación con Rigoberto Carceller Ibarra, coordinador de la plataforma Cuba Democracia Ya. Don Rigoberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿qué tal ha ido la concentración de esta mañana ante la Moncloa? Bueno, la verdad que vamos a decir que bastante calentita porque los ánimos no están de otra manera. Cada vez que nos llega una información de Cuba es terrible. La última la he visualizado hace un par de horas. He visto a dos vecinos, uno apaleando al otro y el otro en su defensa sacó un cuchillo para defenderse y pinchó al que le estaba apaleando. Cuba está al borde de una confrontación civil motivada e instigada por el dictador Díaz-Canel. ¿Qué le parece, don Rigoberto, que Pedro Sánchez se niegue a pronunciar la palabra dictadura para referirse al régimen cubano? Mira, yo voy a guardar la esperanza hasta el final, ¿no? Quisiera pensar que esta noche Pedro Sánchez recibe la visita de un santo, una iluminación, no sé, y que mañana por la mañana Pedro Sánchez, que representa una nación democrática, se levante un poquito más demócrata. Porque yo no puedo entender, y tal y como lo hemos expresado en nuestra carta de manera muy clara, no puedo entender que una persona que se dedica a desenterrar huesos viejos, no ya prácticamente olvidado en la historia, para reivindicar ciertas cuestiones y que no sea capaz de condenar claramente y sin titubeo a la tiranía cubana. Nosotros vamos a darle unas horas a Pedro Sánchez para que él se mire frente al espejo y vea lo que está sucediendo en Cuba, que no puede pasar de puntilla ante una realidad tan brutal, pero sobre todo con el cargo que él detenta y de lo mucho que nosotros los cubanos esperamos de una nación como España. Cuando los hermanos venezolanos vieron que en su país el chavismo empezaba a girar hacia una dictadura, dijeron aquello: tranquilos, Venezuela no es Cuba. ¿Qué le parece lo que está pasando ahora en España con determinados tics dictatoriales del gobierno socialcomunista y mucha gente diciendo: no, tranquilos, que España no es Venezuela? Mira, yo lo vengo alertando y no soy ave de mal agüero. Bien, en Cuba pasó lo mismo. En Cuba, cuando Fidel Castro bajó de la sierra
él mismo condenó el comunismo y él dijo que no era comunista. Ahora ya están las grabaciones, a ella me remito. Cuando nosotros le avisábamos a nuestros hermanos venezolanos, decían, no, si esto no es Cuba, esto no es Cuba. Bien, lo mismo hemos estado haciendo aquí en España con Podemos y con un montón de personas que quisieran destruir esta nación en pos a un capricho de una ideología enfermiza que ha destruido todo lo que toca. Y aquí la gente te dice, no, aquí en España eso no va a pasar, la Unión Europea no lo va a permitir, eso aquí no va a pasar. La Unión Europea, cuando vea que España se desmadre, simplemente le va a levantar un muro, esto lo de muro tal vez sea un poco simbólico, y va a decir, mira, de los Pirineos para abajo, deja a esa gente que, en fin, a veces con la tan mala fama que tiene de los Pirineos para arriba, deja que esa gente se maten allá abajo. Porque además, entre otras cosas, ya España los tiene colocados dentro de la Unión Europea. Estamos viendo gente que viola la Constitución y, oye, siguen todavía dando vueltas por ahí en torno a la Unión Europea y no se le hacen prisioneros. Entonces, Europa lo que va a decir, esto es un asunto interno de vosotros, arréglensela como puedan. Don Rigoberto, nombres como Osvaldo Payá, Harold Cepero, Orlando Zapata, William Villar, Juan Wilfredo Soto, Pedro Luis Boitel, fueron personas asesinadas por la dictadura castrista. Muchos otros han cumplido cárcel por ser opositores. ¿No es eso prueba suficiente de que estamos hablando de una dictadura sangrienta y criminal? Mira, el que no se entera es como el que intenta tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo mismo, que además llegué a España en el año 93, gobernaba Felipe González, fíjate tú cómo van pasando los años, a mí me sacaron de la cárcel porque yo era un prisionero político y la condición que puso el gobierno cubano, la dictadura cubana, era que yo tenía que ser deportado. Y le tocó a Felipe González, bueno, en esas gestiones, pues tragarse una deportación más. Yo fui fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, fui de hecho el primer prisionero de ese movimiento. Sé de todo lo que estamos hablando, pero no solamente yo. Yo creo que lo que están detentando el gobierno, que es el gobierno de Europa, que posiblemente más asesores tenga, el que más ministros tenga, por supuesto tiene embajada en Cuba, tienen internet, es decir, que estar informado se lo puede permitir cualquiera, sobre todo quien tantos asesores tiene. Es un momento, yo creo que de una postura muy clara y de no decir mañana, yo no sabía lo que pasaba en Cuba, yo no sabía lo que pasó en el Gulag, yo no sabía lo que pasaba en Venezuela, yo no sé nada de los muertos de Nicaragua. Esta gente, todo lo que tocan lo pervierten, lo destruyen y arruinan la nación, no solamente material, también humanamente. Los cubanos han dicho basta, no hay comida, no hay medicinas, hay constantes apagones de luz, no hay libertad. A los opositores les meten en la cárcel, les encarcelan, les torturan, les apalean o incluso les matan. ¿Cree usted que esta revuelta que se está viviendo estos días en Cuba va a finalizar consiguiendo algo o una vez más el régimen opresor va a conseguir reprimir la situación y volverla a controlar? Mira, primero yo soy un hombre de esperanza y viví con esperanza cuando menos información tenía, cuando inclusive tenía poca madurez, porque yo me adentré en la oposición con pocos años. Yo tenía prácticamente 21 años cuando me adentré. Ya yo voy a cumplir el mes que viene 58 años y después de tantos años en la lucha, yo sigo creyendo que es posible. La tiranía cubana, con frecuencia y sobre todo en las últimas horas, señala a los Estados Unidos, señala el bloqueo, porque yo creo que después que uno se lee a Orwell y a Rebelión en la Granja, ya nadie se cree ese cuento. Ese cuento es para ignorantes, ¿verdad? Quien realmente ha sacado a la gente a la calle, quien ha impulsado a la gente a tomar las calles de Cuba y a gritar libertad, 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 es la misma tiranía. Después de tantos años de fracaso, de mentira, de arruinarnos, de estarnos prometiendo cosas y cosas que nunca han cumplido, el pueblo cubano ya está harto, el pueblo cubano está cansado. Son ellos los que han impulsado a los cubanos a la calle. Y voy a decir más, porque para mí
en estos días hay un argumento que nadie puede mirarlo de soslayo. Ha sido el dictador Díaz-Canel quien en plena televisión cubana, es decir, que con toda la evidencia habida y por haber, ha dicho los revolucionarios a la calle, a golpear, a defender su mal llamada revolución, mejor dicho, para defender su tiranía, su dictadura, y por supuesto, son ellos los que han prendido la mecha de una guerra civil, de una confrontación civil entre cubanos. Eso ya es una barbaridad, que el propio presidente Díaz-Canel haga un llamamiento para que sean los civiles los que salgan a enfrentarse a otros civiles. Se está provocando una gran división. Tengo entendido que hasta el propio Raúl Castro ha tenido que ir a poner orden al ver que se le estaba yendo de las manos el país al presidente, ¿no? Mira, de que Raúl, siempre hay quien le hace el trabajo sucio a Raúl. También había quien se lo hacía a Fidel Castro. Esta gente son expertos en manipular. Si tienen que fusilar al general con más medalla que tenía la nación cubana, lo fusilan. Esta gente son gran expertos porque estos son extorsionadores. Esta gente, para poderlo entender en su plena naturaleza, son una mafia. Estos son mafiosos. Estas no son gente que realmente tienen una limpieza en su actuación. Esta gente son sedientos de poder y por el poder intentarán hacer todo el daño que puedan hacer por mantenerse ahí, y nosotros lo sabemos. Por eso tenemos tanto miedo. Pues ese miedo hay que superarlo. Los cubanos lo han superado, han salido a las calles y desde aquí les deseamos que consigan llegar a alcanzar esa libertad tan ansiada que les fue arrebatada hace 62 años. Don Rigoberto Carceller Ibarra, coordinador de Cuba Democracia Ya, todo nuestro apoyo al pueblo cubano y muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Don Javier, muchas gracias por darnos voz y espero que algún día Cuba te lo pueda agradecer profundamente, porque nuestras horas son de SOS Cuba. SOS Cuba. Seguiremos en contacto. Muchas gracias y adelante con esa lucha por la libertad. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Don Pedro Luis, ¿qué le voy a contar que usted no sepa y que no nos haya advertido ya en otras ocasiones? Hay un artículo en mi página que siempre tengo que aclararlo. A mí me gusta el nombre, pero aquí en España se presta a confusiones. Polemos con L, no con D, ok, polemospolitic.com, que se llama, parafraseando a Hayek, la ignorante arrogancia. Entonces yo ahí más o menos he hecho el cuento de mi vida de hijo de gallegos en la Venezuela Saudita. Yo nací en el 73 y estaba entrando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue una orgía de despilfarro y o sea, cuando todo el planeta se estaba ajustando el cinturón por la subida de los precios del petróleo, en Venezuela, bueno, pasaba de todo. Y entonces voy echando el cuento hasta el momento en que llegamos a, miren, les va a pasar como en Cuba. No vale, ¿tú qué te crees? El hecho es que sí pasa, y le pasó a Venezuela, le puede pasar próximamente a Colombia, le va a pasar al Perú, le está pasando a Chile, que empuñan ellos mismos una daga que se la están enterrando en el pecho, y le puede pasar a España. La otra parte de esto es que esto es una lucha del pueblo cubano contra una serie de factores que van más allá del Estado. De hecho, sin entrar mucho en detalle, pero hoy prácticamente los Estados-naciones son títeres de grupos de influencia y de poder económico más importantes. En el caso de Cuba, una cantidad de negocios vinculados al crimen transnacional organizado pasan por la isla. Y no desde que Venezuela, a través del cartel de los soles, en complicidad con la FARC, envía drogas a Cuba para que luego sean distribuidas hacia Europa y hacia otras partes de los Estados Unidos. Desde mucho antes. Tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico. Hay una cantidad de poderes fácticos que están interesados en que la tiranía cubana permanezca. Y siempre hago la aclaratoria. Menos mal que el amigo que conversó con nosotros hace unos minutos explicó, ¿no?, por qué utilizan la comparación, le dicen a Pedro Sánchez, usted que está en contra de las dictaduras porque acaba de... El problema es que el régimen cubano no es
una dictadura, es una tiranía, es mucho más grave. Comparar a la tiranía cubana o a la venezolana con la dictadura de cualquier dictador, el que ustedes escojan, desde Francisco Franco hasta Augusto Pinochet, es una absoluta y soberbia estupidez. Y si no me creen a mí, pues lean a la señora Graciela Soriano de García Pelayo, una autora venezolana que escribe el libro sobre los personalismos políticos. Es una absoluta estupidez comparar una dictadura con una tiranía, sino también a un individuo que no pueden acusar de ser facha, ni de derecha, ni nada de eso, que se llama Norberto Bobbio. Lean en la historia de la forma de gobierno, la comparación y la diferenciación que hacen entre dictaduras y tiranías. Pedro Sánchez no va a mover un dedo, como no lo va a hacer nadie, absolutamente nadie en la comunidad internacional, o en eso que llaman la comunidad internacional, que de común tiene muy poco, porque sencillamente el régimen cubano tiene que estar ahí para satisfacer a unos cuantos intereses que a su vez, por otro lado, son socios de este gobierno. Yo escuchaba, y ya con esto termino, en estos días en una tertulia a un propagandista que escribe en el panfleto ese que se llama Lo País, el señor Carlos Cue, diciendo que no, Pedro Sánchez no va a decir que es una dictadura, porque tampoco lo haría Pablo Casado si fuese presidente, que te creo, Cue, por más cretino que sea, porque si lo hace, entonces se generaría un escándalo diplomático y España perdería su influencia sobre Cuba. ¿Qué influencia? Los negocios hoteleros que tienen, que benefician a unos pocos acá, esa es la influencia que tiene España sobre Cuba. O sea que hay que ocultar la verdad y hay que tolerar la ignominia a expensas de qué. Eso es lo que sucede con Cuba y es lo que sucede con Venezuela, por cierto. Fran. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Rigoberto hace un ratito, ¿no? Para mí, una de las cosas más graves que está ocurriendo es la confrontación civil a la que llamó Díaz-Canel hace unos días, cuando empezaron las protestas contra el régimen cubano. Y no empezaron, como dice el propio Sánchez, incluso llega a decir, por falta de vacunas, por aumento de casos de coronavirus. No, llegaron porque no tienen donde agarrarse para llenar su estómago día a día, porque no tienen qué llevarse a la boca, porque no tienen derechos ni libertades con los cuales poder hacer su día a día, ¿no? Es claro, a mí todos los intentos que se hagan por una Cuba libre me parecen pocos. Todas las intenciones de todas las asociaciones que hemos oído en la introducción de este bloque, por ir ahí a Moncloa a pedir a Pedro Sánchez a través de una carta que condene y que tilde el régimen cubano de dictadura, pues se van a quedar en papel mojado como cualquier otra cosa. Fijaos, si hubiese sido contra la Chile de Augusto Pinochet, incluso no hubiese sido necesaria una carta, lo hubiera dicho de modo propio, ¿no? Lo que pasa que, y Pedrosa lo decía, ¿no?, la doble vara de medir. Es decir, aquí estamos hablando de Franco, estamos condenando a la dictadura del general Franco, sacamos a Franco del Valle de los Caídos. Yo ya llegué a mi conclusión de por qué lo han sacado, ¿no? Porque en su camino hacia el totalitarismo se ha dado cuenta que puede hacerse un buen mausoleo. Esa es la conclusión a la cual he llegado yo, ¿no? Mucho dictadura de Franco, mucho tal, pero tenemos en Cuba son nuestros hermanos. ¿Qué hacemos? Tendremos que, si queremos hacer algo porque el pueblo cubano recupere las libertades, recupere su dignidad como pueblo, tendremos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y desde aquí también quiero llamarle la atención a este señor que anda de Mr. Pesk en Europa. Es decir, me refiero a Josep Borrell, ¿no? Bueno, yo creo que la Unión Europea debería de empezar a implicarse en un tema como este. Lo que pasa que al final hay otro tipo de actores que son los que están interviniendo. Pedrosa hablaba de las mafias y yo hablaría de la geoestrategia, del tablero de ajedrez, de la geoestrategia que rige el mundo en estos momentos y que pasa por China o pasa por Rusia. Fíjate lo que tú decías, Pedro Luis, de este artículo del País, donde decía, claro, el presidente del gobierno no puede decir dictadura porque hay que ser prudente y tal.
Pero oye, sin embargo, de Polonia y de Hungría podemos decir que son estados prácticamente Por totalitarios, supuesto. de ultraderecha, homófobos, racistas, fascistas, bueno, un poco menos que unos estados hitlerianos, ¿no? Ahí parece que la lógica de este articulista, pues parece que no funciona, ¿no? O sea, con Cuba... Carlos Cue se llama. Pues con Cuba hay que mantener esas formas, pero con... Entonces, efectivamente, es la doble vara de medir. A mí lo único que se me ocurre decir es: malditos sean los políticos que se manchan las manos de sangre por no pronunciar la palabra que define a esos regímenes. Y malditos sean todos esos coríferos y todos esos palmeros periodistas que callan, que estamos viendo imágenes terroríficas de gente asesinada a sangre fría a tiros. Sí, sí. En Cuba, sí, en estos días. Y detenidos por centenares. Y callan, y bueno, pero diálogo, etcétera, etcétera. Y fíjate, y también te digo una cosa, yo como creyente y como católico me apena ver la reacción que ha tenido el Papa Francisco ayer, animando a buscar un clima de entendimiento, concordia, para crear una fraternidad mayor. Oiga, vamos a ver, Santo Padre, con todo el respeto, evidentemente es el Papa y le reconozco como tal, pero eso no significa que siempre que hable un católico tenga que decir amén a lo que está diciendo el Papa. Miren, están pegando tiros a la gente en la calle. Entonces, es difícil estrechar lazos de fraternidad y de cordialidad con alguien que te está apuntando con una pistola o que incluso te ha disparado, ¿no? El diálogo no suele ser tan sencillo con ese tipo de personas, ¿no? Yo como católico, pues hombre, la verdad es que he hecho en falta una cierta contundencia mayor por parte del Papa en estos temas, la contundencia que sí ha mostrado con otros líderes políticos por hacer cosas que han sido la centésima parte de lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Entonces, en fin, me quedo con eso. Malditos sean todos esos políticos y malditos sean todos esos periodistas, actores incluidos, titiriteros varios, que se les llena la boca de democracia, de tolerancia, de libertad, etcétera, etcétera, pero aquí aplican su nauseabunda doble vara de medir. Bueno, y ahí Frank nombró a Borrell, tú nombras a Francisco. Estos tipos quieren diálogo, y ya va, o sea, es como que, ok, el Ejército Rojo tomó Berlín y capturan a Hitler. No se suicida, lo capturan. Entonces esta gente quiere que Konrad Adenauer forme un gobierno de unidad nacional con Hitler y con Goebbels, y entonces que además los franceses se lo traguen y que no, matamos 6 millones de judíos, pero tranquilo, vamos a entendernos, vamos a dialogar. No se puede. Hay cosas que simplemente no son negociables. Y aquí entra un poco el tema de que, no, es que la política es como dijo Maquiavelo, no. Lo iba a decir en estos días y se me pasó. El 28 del mes pasado, el 28 de junio, era el día de Santo Tomás Moro. Y Santo Tomás Moro es, en teoría, el patrono de los politólogos, de los que se dedican al oficio mío y de los que están en la... Oiga, pues qué flaco favor le estamos haciendo o qué poca memoria le hacemos, porque Santo Tomás Moro murió por la verdad. Santo Tomás Moro murió por decirle a Enrique VIII, no, mijo, usted no puede crear otra religión por querer tirarse un polvo con la Ana Bolena. No. Usted no puede divorciarse así como le dé la gana. Y por eso fue ejecutado. Entonces ahora todo parece que es el pragmatismo, y entonces la moral y la verdad han quedado desterradas del terreno de lo político, y por eso es que Cuba lleva 62 años siendo una tiranía, y Venezuela 23, y Nicaragua va para 14, y así podemos seguir echando cuentas, mientras que Borrell y el Papa comen... Pero la propia Unión Europea, porque la Unión Europea hace unos meses equiparó al comunismo con el nazismo y lo vino a condenar, ¿no? Lo cual yo no entiendo qué hace la señora von der Leyen, que no critica lo que está ocurriendo en Cuba, pero que lo critique con nombres y apellidos: dictadura, tiranía, Díaz-Canel, herederos de los Castros, opresión del pueblo, eliminación de libertades, falta de alimentos, en definitiva. Bueno, pues el finiquitamiento de una sociedad como la cubana, que
Cuba, en los años 50, anteriores a la llegada de los Castro, pues tenía un nivel económico equivalente o superior a algunas de las potencias europeas actuales, o algunas de las 4 o 5 potencias de la actual Unión Europea, ¿no? Sí, pero y además pues, lo que ocurre aquí en España ya sabemos, ¿no? En el momento en que empiezas a hablar de esto con alguien de izquierdas, ¿no? Ya me estás sacando el tema de Venezuela, tú eres un facha. ya otra vez, ya, ¿no? Pues sí, efectivamente lo sacamos porque evidentemente cuando estamos viendo que a nuestros hermanos cubanos les asesinan, repito, les asesinan en la calle, les pegan tiros, y lo hemos visto en Venezuela y lo hemos visto en tantos sitios, por eso evidentemente lo decimos, porque es verdad, no queremos acabar como en Cuba y como lamentablemente en Venezuela, pero yo digo, si los que creemos en la libertad y los que creemos en la verdad seguimos adelante, yo estoy convencido de que vamos a ver un día a Cuba y a Venezuela libres, estoy convencido que lo vamos a ver. Amén. Lamentablemente costará sangre, porque esta gente no suelta el poder por, no sé, por convicciones o por cordialidad, no, lamentablemente esta gente solamente desaloja o es desalojada del poder cuando se la expulsa, y lamentablemente para eso muchas veces tiene que correr ríos de sangre, pero yo estoy convencido que lo veremos. El árbol de la libertad se riega, decía Thomas Jefferson, se riega con la sangre de los patriotas. Y esto, no quiero extenderme mucho, pero este mundo posmoderno, ¿no? que emerge ya después de la década de los 80, pero que nace probablemente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, nos ha vuelto, no sabría cómo definirlo, pero es como una cuerda de tarados que pensamos que todo es susceptible de ser negociado, que el que está enfrente es el buen salvaje de Rousseau, y que entonces todos somos buenos por naturaleza. No, hay gente mala, y hay gente que hay que utilizar la fuerza para reducirla. Y traten ustedes de escribir un libro de la historia de la humanidad sin mencionar una sola guerra, y si les sale un cuadernillo de unas 10 páginas, habrán escrito mucho, porque hay veces que en efecto hay que apelar a eso. Hay gente con la cual el diálogo, la negociación y ese tipo de herramientas muy nobles, todas ellas, pero para un mundo civilizado simplemente no son válidas porque no son civilizados. Y ahí siempre vamos a tener el ejemplo de Neville Chamberlain y de Winston Churchill. Y al final termina cumpliéndose la palabra de Churchill. Te han dado a escoger entre el deshonor y la guerra, has optado por el deshonor e igual tendrás que ir a la guerra. No, y además, quiero decir, lamentablemente, pues, lo estamos viendo en... seguramente, y esto lo voy a decir muy de pasada, pero habría que detallarlo más, no voy a entrar ahora en ello, pero seguramente en Cuba y en Venezuela se dan las circunstancias para que se produzca un levantamiento que ética y moralmente fuera aceptable, porque estamos hablando de unos regímenes que están acabando con la libertad y con la vida del pueblo, y en legítima defensa, y vuelvo a decir, con un visto bueno, tanto moral como ético, es lícito rebelarse contra un poder tiránico que está matando al pueblo. Repito, es lícito que un pueblo se levante contra una opresión desmedida y que la solución no pueda ocurrir de otro modo. Ustedes tienen un autor español que se llama Dalmiro Negrón Pavón, que escribe Derecho de rebelión a la tiranía. Claro. Es absolutamente, como tú dices, es moral y éticamente plausible, y además ya pasó en España en el 34. Que no es lo deseable. Bueno, pues no es lo deseable, evidente. Ojalá pues se pudiera resolver todo ya con lo diálogo. vivieron aquí en el 34. Bueno, el caso es que todo nuestro apoyo al pueblo hermano de Cuba, que consigan sacudirse de encima de esa dictadura, y trataremos de mantenernos en contacto con ello para contarles qué es lo que está ocurriendo. Don Pedro Luz Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, don Javier Gracias, Algarra. Alex Navajas, por haber estado con nosotros. Como siempre. Muchas gracias, Fran Trejo, por acompañarnos. Gracias a ti y a vosotros. Nos vamos, esperamos que hayan ustedes disfrutado, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película Esta noche por la piel de un policía, un thriller de acción protagonizado por Alain Delon, que encarga a un ex policía, un policía ya retirado que trabaja como investigador privado y al que la anciana Madame Pigot contrata para que localice a su hija ciega. No les cuento más. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.